El 31 de marzo se celebraron elecciones locales en Turquía, cuyo resultado llamó la atención tanto de la propia sociedad turca como de la comunidad internacional. Fue la primera gran derrota del presidente turco Recep Erdoğan en 20 años, desde que se convirtió en primer ministro en 2003. La oposición logró importantes avances durante las elecciones, pero Recep Erdoğan no tiene intención de dimitir. Según los resultados del recuento de votos en 35 regiones de Turquía, incluidas Estambul y Ankara, los representantes del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), se convirtieron en jefes de gobierno. El actual alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, de 53 años, conservó su cargo con más del 51% de los votos, por delante de su principal rival del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, Murat Kurum. También conservó su puesto el actual alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, líder del opositor CHP y nacionalista turco de línea dura. Más del 60% de los votantes de la capital le apoyaron, mientras que su oponente recibió menos del 32% de los votos. Al igual que İmamoğlu, Yavaş está considerado como posible candidato presidencial para las elecciones de 2028. El partido de la oposición CHP ganó el liderazgo de ciudades en 35 provincias, incluidas Estambul y Ankara, así como en las regiones del norte, oeste y sur. El partido presidencial AKP obtuvo 24 cargos similares, la mayoría en el centro de Turquía, donde predominan las opiniones conservadoras. En 10 provincias del sureste serán alcaldes representantes del procurdo Partido Popular Igualdad y Democracia. Otras 8 alcaldías fueron a parar al ultraderechista Partido del Movimiento Nacionalista. El CHP obtuvo el 37,74% de los votos en todo el país, mientras que el AKP obtuvo el 35,49%. Estos resultados fueron inesperados y simbólicos, dado que en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año pasado, Recep Erdoğan derrotó a la oposición formando coalición con los nacionalistas radicales del HDP. Lo que resultó especialmente llamativo fue que los candidatos de la oposición ganaron en muchas ciudades importantes, incluida Estambul, la ciudad más grande de Turquía, donde viven unos 16 millones de personas. Es el lugar donde comenzó la trayectoria política del propio Erdoğan hace 30 años, cuando fue elegido alcalde. Tras ganar las elecciones presidenciales del año pasado y el colapso de la coalición de la oposición, Erdoğan esperaba volver a poner Estambul bajo el control del AKP, pero fue derrotado. Podemos suponer que la derrota en las elecciones del 31 de marzo en Estambul y en el conjunto de Turquía ha sido el principio del fin de la era Recep Erdoğan, como dicen sus adversarios. Esta pregunta se debate con el politólogo y experto en política turca Vasili Semenov. Según Semenov, el partido gobernante de Erdoğan ya perdió las elecciones en Estambul cuando İmamoğlu se convirtió en alcalde allá por 2019. Esta vez, sin embargo, la diferencia de votos fue especialmente significativa. Erdoğan se tomó la derrota como un insulto personal, presentando la carrera electoral como si la rivalidad fuera entre él e İmamoğlu. Intentó convencer a la opinión pública de que el futuro de Turquía estaba en juego. Sin embargo, sus oponentes argumentaron que estaba en juego el propio futuro de Erdoğan. Semenov subraya que los principales problemas de Turquía siguen siendo la desigualdad social y la elevada inflación desde 2018. El PIB del país crece, pero la desigualdad se acentúa, y muchos viven con salarios mínimos. La tasa de inflación fue del 67% en marzo, lo que afecta especialmente a los pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos a los gastos diarios. Esto está alimentando el resentimiento e incluso el odio hacia el gobierno, erosionando la base electoral tradicional de Erdoğan. Según el experto, los resultados electorales se explican no solo por factores económicos, sino también por los cambios socioculturales de la sociedad turca. Una nueva generación ha crecido durante el mandato de Erdoğan y tiene nuevas prioridades. A pesar de las críticas, Erdoğan ha logrado un crecimiento económico real y ha aumentado el bienestar de la población durante sus años en el poder. Turquía se ha convertido en un actor importante en la escena mundial,
Pero nada de esto resta importancia al impacto negativo de la desigualdad social y la elevada inflación en el entorno político del país. Sin embargo, para los jóvenes turcos, los logros que la generación de más edad considera importantes, como la grandeza de vuelta y el mayor respeto por Ankara en la escena mundial, los nuevos puestos de trabajo en la industria o la administración, la mejora de los servicios sanitarios y la vivienda asequible, son desde hace tiempo parte cotidiana del contexto político y social. La generación más joven se concentra en las grandes ciudades, como en muchos otros países del mundo. Cabe señalar que el carácter islámico del partido de Erdoğan también le ha dado popularidad. Bajo su mandato se hizo posible llevar el hiyab en lugares públicos, las escuelas empezaron a introducir la educación en los fundamentos de la religión y el gobierno aumentó la financiación para la construcción de mezquitas. Estas medidas ayudaron a Erdoğan a ganarse el apoyo de los votantes conservadores del campo y entre los menos instruidos de las grandes ciudades. Sin embargo, con el aumento de la población en las megaciudades, la religiosidad tradicional está disminuyendo gradualmente. Esto no significa que los turcos se estén volviendo ateos, solo que se ven cada vez menos atados a normas sociales arcaicas. Por eso los jóvenes simpatizan cada vez menos con los políticos conservadores de la vieja generación, incluido el propio Recep Erdoğan. Sin embargo, las ideas del islamismo y el nacionalismo conservadores en Turquía siguen teniendo demanda e incluso atraen a nuevos partidarios. Este es un hecho que no puede ignorarse. Una de las paradojas de las recientes elecciones es que los islamistas también contribuyeron a la derrota de Recep Erdoğan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo. Se opusieron a él bajo el liderazgo de Fatih Erbakan, del nuevo Partido del Bienestar, que obtuvo más del 6% de los votos. Este partido es una fuerza conservadora basada en las ideas de la trayectoria nacional diferenciada de Turquía, el Islam y el euroescepticismo. El nuevo conflicto israelo-palestino tuvo un impacto significativo en los resultados electorales. Aunque Turquía critica las acciones de Israel, sigue comerciando con este país, lo que ha disgustado a ciertos círculos religiosos. Los islamistas del nuevo Partido del Bienestar han expresado claramente su oposición a esta política y han exigido el cese total del comercio con Israel, lo que ha hecho que Erdoğan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo pierdan algunos votantes. En los últimos años han aumentado los sentimientos nacionalistas en Turquía, lo que está relacionado con el proceso general de secularización de la sociedad. Muchos expresan su descontento con la llegada de inmigrantes, que provoca competencia en el mercado laboral y entre los empresarios. Alrededor del 60% de los ciudadanos turcos cree que los inmigrantes quitan puestos de trabajo y amenazan a las empresas locales. Este problema se ha convertido en una cuestión activa utilizada por toda la oposición, incluso en las críticas a Erdoğan, que le acusa de superpoblar el país con inmigrantes. En cuanto a las previsiones de futuro, no se puede afirmar que Erdoğan y su partido vayan a perder las elecciones presidenciales de 2028. Hasta ahora, el Partido de la Justicia y el Desarrollo nunca ha perdido unas elecciones nacionales. Los alcaldes y municipios elegidos en las últimas elecciones son responsables de cuestiones localizadas, como la recogida de basuras y el transporte público, y su influencia en la economía y la política exterior del país es limitada. Además, la participación en las elecciones locales es siempre menor que en las nacionales. El futuro de Turquía sigue siendo incierto, especialmente después de que Recep Erdoğan, de 70 años, anunciara que no se presentará a las próximas elecciones. El régimen de Erdoğan suele ser descrito por los analistas políticos como híbrido y no puramente autoritario. En el sistema político turco, el próximo gobernante no puede ser nombrado sin más, para eso hacen falta elecciones. Sin embargo, Erdoğan tiene un as en la manga. Su yerno Selçuk Bayraktar, ingeniero y empresario de 44 años, creador de los drones Bayraktar TB2, que se han convertido en un símbolo del orgullo nacional turco. Erdoğan siempre se ha presentado como un turco fuerte, un conservador que se preocupa por el bienestar del pueblo y busca maximizar el poder. Bayraktar puede presentarse bajo una luz completamente distinta,
como un tecnólogo moderno, apasionado de la alta tecnología y al mismo tiempo fiel a las tradiciones nacionales. Se hace eco de la retórica de Erdoğan, pero también expresa activamente su apoyo a los valores nacionales tradicionales. Sin embargo, existe el riesgo de que cualquier sucesor oficial de Erdoğan se convierta rápidamente en el detentador de facto del poder. Empresarios y funcionarios empezarán a entablar relaciones con él, lo que podría desembocar en un conflicto con Erdoğan. Por tanto, si Bayraktar se convertirá en el sucesor de Erdoğan y cuándo, sigue siendo una incógnita.